¿Sabías que uno de estos eventos causó casi 4 millones de muertes? Sigue viendo para descubrir cuál fue y cómo ocurrieron estos desastres que cambiaron el mundo para siempre. Número 1. Inundaciones chinas. Las inundaciones chinas que azotaron China en julio de 1931 están consideradas entre las más devastadoras en la historia humana, con un estimado de 4 millones de muertes. Este catastrófico evento natural afectó principalmente al río Yangtze, así como a otros ríos importantes del país. Las lluvias torrenciales que se extendieron durante un largo periodo provocaron que los ríos se desbordaran, inundando vastas áreas de tierra. La magnitud de esta catástrofe se vio exacerbada por la falta de infraestructuras adecuadas para gestionar semejante inundación. Como resultado, millones de personas perdieron sus hogares y medios de subsistencia, enfrentando una crisis humanitaria de proporciones inmensurables. Número 2. Inundación del río Amarillo. La inundación del río Amarillo en septiembre de 1887 es una de las más mortíferas jamás registradas, con un estimado de 2 millones de víctimas fatales. Este desastre natural ocurrió en China y fue resultado de la ruptura de los diques del río Amarillo. La magnitud de la inundación fue tal que comunidades enteras fueron barridas, dejando una estela de destrucción y sufrimiento. La catástrofe no solo causó un número alarmante de muertes, sino que también resultó en la pérdida de hogares y la destrucción de tierras de cultivo, lo que exacerbó la crisis humanitaria y económica en la región. La tragedia destacó la vulnerabilidad de las infraestructuras existentes y puso de manifiesto la necesidad urgente de mejorar la gestión y control de inundaciones en China. Número 3. Terremoto de Tangshan. El terremoto de Tangshan, ocurrido el 28 de julio de 1976, es uno de los desastres naturales más mortales de la historia moderna, con un estimado de 655.000 muertes. Con una magnitud de 7.6, este terremoto devastó la ciudad industrial de Tangshan, en la provincia de Hebei, China. La catástrofe ocurrió en las primeras horas de la mañana, cuando la mayoría de la población estaba durmiendo, lo que contribuyó al alto número de víctimas. La ciudad fue prácticamente arrasada, con la mayoría de sus edificios y estructuras derrumbadas o gravemente dañadas. Además de las pérdidas humanas, el terremoto dejó a millones de personas sin hogar y paralizó las actividades industriales y económicas de la región. La respuesta al desastre fue complicada por las limitaciones de la infraestructura y los sistemas de comunicación de la época. Número 4. Ciclón Bola. El ciclón Bola, que se abatió sobre la región de lo que entonces era Pakistán Oriental, actual Bangladesh, el 13 de noviembre de 1970, es recordado como uno de los ciclones tropicales más mortíferos de la historia. Este devastador ciclón se cobró la vida de aproximadamente 500.000 personas, aunque algunas estimaciones sugieren que el número real podría haber sido incluso mayor, con vientos que alcanzaron velocidades extremadamente fuertes y un maremoto masivo. El ciclón Bola arrasó con una gran parte de la costa de Bangladesh, destruyendo miles de hogares y anegando grandes extensiones de tierra. El impacto del ciclón fue agravado por la falta de sistemas de advertencia temprana y la vulnerabilidad de las comunidades costeras, que en su mayoría vivían en estructuras precarias. La magnitud de la catástrofe desencadenó una crisis humanitaria masiva, con millones de personas desplazadas y una escasez aguda de alimentos, agua potable y refugio. No olvides dar me gusta a este video y suscribirte para más curiosidades increíbles. Número 5. Terremoto de Haití. El terremoto de Haití, del 12 de enero de 2010, es uno de los desastres naturales más trágicos del siglo XXI. Con una magnitud de 7.0, el terremoto golpeó cerca de la capital, Port-au-Prince, causando una destrucción masiva y aproximadamente 316.000 muertos, aunque las cifras exactas siguen siendo motivo de debate. La catástrofe causó daños severos en la infraestructura de la ciudad, incluyendo edificios gubernamentales, hospitales, escuelas y miles de hogares. La situación se vio agravada por la precariedad de las estructuras y la densidad de la población en las áreas afectadas. Este desastre dejó a más de 1 millón de personas sin hogar y desencadenó una crisis humanitaria de enormes proporciones, con una necesidad urgente de asistencia médica, alimentos y refugio. La respuesta internacional fue inmediata, pero la reconstrucción y recuperación de Haití ha sido un proceso lento y complejo, obstaculizado por problemas políticos, económicos y sociales. Número 6. Ciclón Coringa.
El ciclón Coringa, que golpeó la costa sureste de la India el 25 de noviembre de 1839, es uno de los ciclones más mortíferos registrados en la historia. Se estima que el ciclón provocó la muerte de aproximadamente 300.000 personas. La ciudad de Coringa, entonces un próspero puerto, fue casi completamente destruida por la fuerza del ciclón y el subsiguiente maremoto, que anegó la región. La mayoría de las embarcaciones en el puerto fueron destruidas y la infraestructura de la ciudad sufrió daños catastróficos, lo que llevó a un declive económico duradero en la región. La tragedia del ciclón Coringa es un sombrío recordatorio de la vulnerabilidad de las zonas costeras a los desastres naturales y resalta la importancia de la planificación urbana y las medidas de prevención de desastres en áreas propensas a ciclones. Número 7. Terremoto de Ganga. El terremoto de Ganga, ocurrido el 30 de septiembre de 1139 en lo que hoy es Azerbaiyán, es uno de los terremotos más mortales de la historia medieval. Con una magnitud estimada de alrededor de 7.0, el terremoto causó la muerte de aproximadamente 300.000 personas y devastó la ciudad de Ganga, uno de los centros urbanos más importantes en la región en ese momento. La intensidad del terremoto fue tal que provocó la destrucción casi total de la ciudad, incluyendo edificios, palacios y mezquitas. Además, el terremoto desencadenó deslizamientos de tierra y alteró el curso de los ríos cercanos, lo que contribuyó a la magnitud del desastre. La catástrofe no solo causó una pérdida masiva de vidas, sino que también tuvo un impacto significativo en el desarrollo cultural y económico de la región. A pesar de la devastación, la ciudad de Ganga fue reconstruida con el tiempo y continuó siendo un importante centro cultural y económico en la región. Este terremoto es un testimonio de la fuerza destructiva de los fenómenos naturales y la necesidad de construcciones resistentes a terremotos en áreas sísmicas activas. Número 8. Terremoto de Antioquía. El terremoto de Antioquía de mayo de 526 es uno de los desastres naturales más catastróficos de la antigüedad, cobrándose la vida de aproximadamente 250.000 personas. Antioquía, ubicada en el Imperio Bizantino, era una de las ciudades más grandes y prósperas de su tiempo. El terremoto, con una magnitud estimada de 7.0, devastó la ciudad, derribando edificios, incluyendo estructuras importantes como la catedral y el Palacio Imperial. El desastre ocurrió durante el día, lo que aumentó el número de víctimas, ya que muchas personas se encontraban en sus actividades cotidianas. Las réplicas del terremoto continuaron durante meses, lo que dificultó los esfuerzos de rescate y reconstrucción. El emperador bizantino Justiniano I envió ayuda y comenzó la reconstrucción de la ciudad, pero la magnitud de la destrucción fue tan grande que llevó años recuperarse. Número 9. Terremoto de Haiyuan. El terremoto de Haiyuan, que tuvo lugar el 16 de diciembre de 1920 en la provincia de Ningxia, China, es uno de los terremotos más mortíferos en la historia moderna, con aproximadamente 273.400 muertos. Con una magnitud estimada de 8.25, el terremoto no solo sacudió la provincia de Ningxia, sino que también se sintió en áreas lejanas como Pekín, Shanghái e incluso Japón. Los efectos del terremoto fueron catastróficos. Ciudades y pueblos enteros fueron arrasados y se produjeron deslizamientos de tierra masivos que causaron daños adicionales en la infraestructura y los asentamientos humanos. Además, el terremoto provocó importantes grietas en la Gran Muralla China, lo que demuestra la fuerza y el alcance del sismo. La respuesta a la catástrofe fue complicada por las limitaciones tecnológicas y de comunicación de la época, así como por el aislamiento geográfico de algunas de las áreas afectadas. Número 10. Terremoto de Alepo. El terremoto de Alepo, que ocurrió el 1 de octubre de 1138, es uno de los terremotos más devastadores en la historia registrada, con un estimado de 230.000 muertes. Con una magnitud de 7.1, el terremoto afectó ampliamente la región, incluyendo el norte de Siria, el suroeste de Turquía y áreas en Irán y Azerbaiyán. El 11 de octubre de 1138, Alepo experimentó el pico de destrucción cuando la ciudad sufrió daños catastróficos. Ubicada en una zona de gran actividad sísmica, Alepo está situada cerca del sistema de fallas geológicas que incluye la depresión del Mar Muerto, una región conocida por su actividad tectónica. La destrucción en Alepo fue tal que la población y la infraestructura de la ciudad no se recuperaron completamente hasta el siglo XIX. Este terremoto subraya la vulnerabilidad histórica de las regiones con alta actividad sísmica y la importancia de la preparación y respuesta adecuadas ante estos desastres naturales. Por último, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal
Muchísimas gracias por acompañarnos en un video más.